Muy bien, vamos a el día de hoy empezar nuestra clase correspondiente hablando en relación a lo que es el derecho financiero, sobre todo la legislación financiera. ¿De acuerdo? En esta oportunidad queremos compartir sobre todas las cosas y entender principalmente el concepto, ¿no? Hacer referencia que se define al derecho financiero como la rama del derecho público interno, que se organiza los recursos constitutivos principalmente, sobre todo podemos decir de la hacienda pública, del Estado, que va a regular los procedimientos de percepción de los ingresos, sobre todo, y también los gastos y los pagos. Aquí hay una finalidad. Esa finalidad es sobre todo los servicios para el beneficio colectivo. Entonces, entendemos que la actividad financiera va a estar encaminada sobre todo de ingresos y la realización de gastos. Podemos decir con los del poder, sobre todo, la satisfacción de determinadas necesidades colectivas principalmente, ¿no? Entonces podemos hacer referencia a ese aspecto. En realidad, de analizar sobre todas las cosas el ordenamiento jurídico, podemos decir, en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Sobre todo, a hablar de obligaciones imputables determinadas siendo desde un punto de vista dinámico que vamos a analizar, entonces, a través de los cuales se gestiona la hacienda pública, ¿no? Pero también en este caso, sobre todo a través del cual se posibilita su obtención. A los gastos del derecho financiero deberá ser analizada las normas a través de las cuales los ingresos públicos se destinan de forma efectiva a la financiación, sobre todo de las necesidades públicas, ¿no? Hablamos y estamos hablando del artículo 31, lo que al derecho financiero le interesa sobre todo esclarecer, podemos decir, los principios principalmente presupuestarios, a través de los que se controlan decisiones relativas sobre todo al empleo de los recursos. Podemos hacer referencia. Entonces, el financiero pueden diferenciarse tres momentos que constituye el ciclo financiero. Uno que es el ingreso público, que es obviamente la obtención de los recursos, el de la gestión de recursos, estratégicamente jurídico, ¿no? Acá, la realidad abarca sobre todo una transformación, sobre todo de esos recursos obtenidos en el servicio público. El derecho financiero también expresa sobre todo los tratadistas. Él, por ejemplo, nos dice ese contenido habitualmente representado por dos vertientes.
de la actividad financiera, ingresos y gastos públicos, que a su vez se encuentran polarizados, ¿no? Por dos instituciones, que es el tributo y el presupuesto. Principalmente podemos hacer referencia a este aspecto, ¿no? ¿Cómo se organiza? ¿No? Si bien hemos hablado de una economía principalmente dentro de lo que es el Estado, hemos hecho referencia a algo muy importante, ¿no? Entonces, esa importancia en realidad ha sido ver desde el ámbito plural, que está orientado a mejorar la calidad de vida, el ¿no? La plural que está en realidad articulada de formas de organización económica. Redistribución, igual, como máximo valor, había al ser humano, ¿no? En políticas sociales, salud, educación, cultura, etcétera, ¿no? Hablamos de la reinversión social del desarrollo económico productivo, artículo 306 de la Constitución Política del Estado. El 307 en realidad es que el Estado reconoce, respeta, protege y va a promover la organización económica comunitaria, ¿no? Aquí podemos hablar sobre todo la producción, reproducción de la vida social, ¿no? En una situación muy importante, que son los principios y la visión de las naciones, pueblos indígenas, originarios, campesinos. Entonces, 8 política del Estado, ¿no? La economía plural, 311, la igualdad jurídica, las formas de organización económica, la industrialización de los recursos naturales. Y el Estado podrá intervenir en toda la cadena productiva, estratégica, buscando garantizar su abastecimiento. ¿Y esto qué es lo que tiene que buscar el Estado? La calidad de vida de todas las y los bolivianos. Respecto a la iniciativa, vamos a conducir la planificación, vamos a dirigir la economía, vamos a regular conforme a esos principios que están establecidos en. Vamos a ejercer el control de los sectores estratégicos, de la economía principalmente. Y esto lo vamos a establecer en el artículo 316 de la Constitución Política del Estado. La política fiscal en realidad es la administración económica y financiera del Estado en todas sus entidades públicas, ¿no? Se rige por su presupuesto. La determinación de gastos, de inversión pública, va a tener lugar obviamente por medio de mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Puede ser la planificación técnica ejecutiva estatal. Esto va a ser asignadas especialmente a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al desarrollo productivo. Y el órgano ejecutivo va a presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional al menos
2 meses antes de la finalización de cada año fiscal. El proyecto de ley del presupuesto general para la siguiente gestión anual, que incluirá a todas las entidades del sector público, ¿no? ¿Quién la tiene que aprobar? Es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, la política fiscal se basa en ese principio de esa capacidad económica, igualdad, progresividad, sobre todo transparencia, universalidad. Aquí también podemos hablar de los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, que va a ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los impuestos que pertenecen al dominio exclusivo de los gobiernos autónomos, departamentales, municipales, van a ser pues aprobados, modificados o eliminados por el Consejo Municipal si es el municipio. Si es el departamental, ¿no? Que puede ser a propuesta de sus órganos, del alcalde, del gobernador, etc. Pero del dominio tributario de los departamentos descentralizados, regiones, va a estar conformada por impuestos departamentales, tasas, contribuciones, especialmente, podemos decir respectivamente. Y la Asamblea Legislativa, mediante ley, va a clasificar y va a definir los impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, al dominio departamental y al dominio municipal, ¿no? Por eso es que tenemos prácticamente impuestos municipales, impuestos departamentales, impuestos. Los impuestos municipales, o sea, podemos decir el impuesto de un vehículo, de las movilidades, ¿no? El impuesto, podemos decir, ¿verdad? Ahora, impuestos departamentales, podemos hablar tema minero, ¿no? Podemos hablar de pronto por ese lado algún aspecto que podría ser también, eh, sobre todo, de sucesiones hereditarias, que se va un excedente a los departamentos. Y el impuesto nacional que nosotros conocemos, ¿no? Prácticamente conocemos por el NIT, impuestos nacionales. NIT, número de identificación tributaria. Estamos hablando de un régimen general y de un régimen simplificado, ¿no? ¿De quiénes son los contribuyentes? Pueden ser persona natural, pueden ser personas jurídicas, ¿no? Que contribuyen prácticamente a personas que tienen su negocio, tienen su profesionales que facturan, tiendas comerciales, empresas, sociedades anónimas, ¿no? O etcétera. Entonces, a eso hacemos referencia. Los impuestos de los gobiernos autónomos, estamos hablando de esa creación, sobre todo de dominio de los gobiernos autónomos que están facultados dentro de sus límites. No podrán crear impuestos y estos cuyos hechos imponibles sean análogos a los correspondientes a los impuestos nacionales. No se puede. Otros impuestos departamentales o municipales que ya existen, independientemente del dominio tributario. No podrán crear impuestos que graven bienes, actividades, rentas, patrimonios fuera de su jurisdicción territorial, ¿no? Podemos decir, no podrán crear territorial. Privilegios para sus residentes en realidad del Tesoro General de la Nación. El Tesoro General, el Tesoro es el caudal, ¿no?
podemos decir al ámbito público, el sistema de tesorería del Estado. El sistema de tesorería del Estado es que obviamente el Estado boliviano está comprendido por el Tesoro General de la Nación, ¿no? Las tesorerías del Poder Ejecutivo a nivel departamental, las tesorerías, bueno, de los gobiernos municipales, también serán parte del sistema de tesorería del Estado. Las unidades, servicios, tesorería, que operen prácticamente en el resto del sector público nacional. Recaudación de recursos que corresponde a la acción de cobrar, ¿no? Los caudales públicos. Ejecución, estamos hablando de la ejecución presupuestaria, que corresponde a las actividades relacionadas a los pagos, obligaciones, ¿no? A partir de la aprobación del presupuesto efectiva de percepción de los recursos, ¿no? A eso podemos hacer referencia en este aspecto. Por otra parte, podemos decir eh, los ilícitos relativos a la economía del Estado, artículo 324, ¿no? Nos dice que no prescribirán las deudas por daño económico causado al Estado. No prescribe, ¿ya? El 325 nos dice que el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos serán penados, ¿no? Es lo que hemos visto prácticamente en esta época, ¿no? Por la escasez de productos. He encontrado lugares donde prácticamente estaban ocultando aceite, otros productos de primera necesidad que estaba causando a la población orureña principalmente a buscar aquellos productos, pero que obviamente estas personas, estos comerciantes lo tenían guardados, ocultados, haciendo referencia de que si lo oculto vamos a vender más caro, ¿no? Yo he comprado con más barato, pero que siga subiendo y vamos a vender más caro, ¿no? A eso podemos hacer referencia. La política monetaria es que el Estado a través del órgano ejecutivo determina aquellos objetivos. Política monetaria, cambiaria del país, en coordinación con el Banco Central de Bolivia. Las transacciones públicas en el país se realizan en moneda nacional. El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio, en el marco de la política económica del Estado principalmente, ¿no? De poder contribuir al desarrollo económico y social. Esto está establecido en el 326 y 327 de la Constitución Política del Estado, ¿no? La distribución, redistribución equitativa. El Estado, a través de su política en servicios financieros, de los sectores, de la micro, pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias, cooperativas de producción. El Estado además debe fomentar la creación de las entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productiva. El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas no reconocerán adeudos de la banca o de entidades financieras privadas, ¿no? Estas obligatoriamente aportarán y van a fortalecer un fondo de reestructuración financiera que será usado en caso de insolvencia bancaria. Las operaciones financieras de la administración pública en sus diferentes niveles de gobierno serán realizadas por una entidad bancaria pública y la ley va a prever su creación principalmente en esta parte, ¿no? Y hablamos de la ley 393 de servicios financieros. Esta ley que tiene por objetivo regular las actividades de intermediación financiera y la prestación de los servicios financieros, así como las organizaciones, el funcionamiento, sobre todo de estas entidades financieras, ¿no? Que obviamente estamos hablando también dentro de este aspecto, la protección del consumidor financiero y la participación del Estado como un sector del sistema financiero. Aquí, ¿qué es lo que se va a velar? La universalidad de los servicios financieros, ¿no? El apoyo de las políticas de desarrollo económico social del país, ¿no? Entonces, estamos hablando sobre todo de la ley de servicios
financieros, ¿no? El artículo sobre la nueva ley nos dice de los bancos en esta ley 393, a diferencia de la anterior ley de bancos, más focalizada en la estabilidad, la solvencia de las entidades financieras. El espíritu de la ley de servicio, que está orientado a proteger, satisfacer las necesidades del consumidor financiero, ¿no? Propiciar ese acceso universal a los servicios financieros, la transparencia, el sistema que finalmente da estabilidad y solvencia al sistema financiero, ¿no? Situación que consideramos positiva. Sin embargo, debemos hacer un balance y contrapesos que en el proceso de regulación y el sano equilibrio entre los objetivos, ¿no? De promover el desarrollo del país con la administración responsable de los recursos confiados al sistema financiero por ahorristas, ¿no? Y por otra parte, es una norma reglamentaria, ¿no? Y no de principio, pero podemos decir que propicia un alto grado de intervención del Estado en la gestión de las entidades y no brinda la seguridad jurídica necesaria. Y se quiere para las inversiones, ¿no? A eso prácticamente hacemos referencia. La ley de pensiones tiene por objeto la administración de vejez, presión de invalidez, las pensiones por muerte derivadas en estas y los gastos funerarios. Por otra parte, el régimen semicontributivo que contempla la prestación solidaria de vejez, pensión por muerte derivada en esta en gastos funerarios. Y tres, régimen no contributivo que contempla la renta dignidad y gastos funerarios, ¿no? A eso hacemos referencia a esta ley. La ley de valores. La ley de valores, estas que están normalmente generadas por eh, la Constitución Política del Estado, el Código de Comercio, el Código Civil, el Código Penal, la Ley SAFCO, el Código de Procedimiento Civil. Normas especiales aplicables al mercado de valores, la Ley de Mercado de Valores 1884, la Ley de Propiedad de Crédito Popular 1864 y su decreto reglamentario. A eso principalmente hacemos referencia en esta parte. Sin embargo, también debo hacerles referencia a otros aspectos que obviamente van a ser importantes, ¿no? Eh, Precisamente vamos a ver sobre todo los aspectos que son precisamente importantes para nosotros en relación a lo que podemos establecer, en este caso, sobre todas las cosas, podemos decir, a otro tema que nos involucra de poder ver, que es la inversión extranjera. La inversión en realidad, podemos decir, con el proceso de la globalización y la inversión extranjera, comenzó pues a vivir un periodo de expansión, ¿verdad? Estado en momentos de crisis económica. La globalización implica el libre flujo de capitales. Suele generar, podemos decir, impuestos de empleo positivos al país, ¿no? Las ganancias, podemos decir, suelen volver al país, ¿no? ¿Qué es inversión? Inversión es una colocación de capital en búsqueda de una ganancia futura. Esa es la inversión. La inversión extranjera es la colocación de capitales a largo plazo en algún país extranjero, ¿verdad?
por la creación de empresas agrícolas, industriales, de servicio, seguramente con un propósito de internacionalizarse. Entonces, la inversión extranjera directa se refiere a las apuestas que realizan aquellas empresas que desean internacionalizarse, es decir, expandir el mercado, expandir sus productos, sus servicios fuera de su territorio nacional. Entonces, podemos decir, uno de los pasos lógicos es instalarse en otros países, que suelen obviamente comenzar por realizar campañas de mercado en el exterior para captar la atención de los consumidores. Entonces, la inversión extranjera indirecta va a representar el número de préstamos internacionales que realiza un país a otro, ¿no? En la cesión de dinero, recursos oficiales, etc. El principalmente estaba basado a, pues, a un este modelo tuvo pues importantes resultados, ¿no? Durante la década de los 70, cuando se logró alcanzar una tasa de crecimiento superior al 5% anual. Las acciones del Estado no se basaban en criterios de eficiencia, de eficacia, de sostenibilidad. Obviamente de esta manera la capacidad entonces del Estado de poder diseñar, llevar a cabo programas de gasto de inversión pública. Iniciar ya los pacientes y operaba con elevados crecientes. Eso que los años de 1980 sufre el proceso de, ¿no? Estaflación, ¿no? En su historia sí podemos decir elevadas tasas de empleo, subempleo, la fuerte caída de los ingresos tributarios, el desequilibrio fiscal y origina, y eso ha sido prácticamente los errores de esa política interna en nuestro país. Había sido hasta entonces que de pronto por ese lado una situación crítica. En términos eh, eh, paquetes de estabilización durante el periodo comprendido entre 1983 y 1985. Estos tuvieron que orientarse, ¿no? Más heterodoxa, podemos decir, una doctrina o que no siguen las normas prácticamente. Estas políticas comerciales implementadas que buscaban proteger la industria nacional a través de tarifas arancelarias elevadas, ¿no? Del tratamiento arancelario preferencial a las importaciones, insumos, bienes, capitales, etcétera, ¿no? Obviamente los sectores productivos ha generado pues ineficiencia en la asignación de estos recursos, y lo cual ha conducido a un ahorro interno insuficiente para promover las inversiones. Entonces, podemos decir que debido a la pérdida de reservas internacionales, la situación fiscal del gobierno nacional, lo
a partir del 85, que tiene como objetivo estabilizar, sentar las bases, la promoción para un mayor crecimiento económico, ¿no? Y que obviamente logre revertir esa tendencia negativa en el producto durante la primera mitad de la década de los 80, establecer la solvencia externa del país a partir de un modelo de desarrollo que es basado en la fuerza de mercados para asignar los recursos en la economía, etcétera. Entonces, este 21060 ha definido también el rol que debe desempeñar el sector público, el rol que debe desempeñar el sector privado, ¿no? Entonces, de esta manera se abandona el capitalismo del Estado, dejando el sector privado la responsabilidad de realizar inversiones productivas. Y de esta manera, el Estado tendría un rol, podemos decir, normador, regulador y de garantía para la estabilidad microeconómica. Y principalmente podemos hacer referencia que sobre todo el principal ajuste en la política fiscal de este periodo se basa en la nacionalización, sobre todo, o perdón, en la racionalización de los gastos públicos y el incremento de los ingresos principalmente, medidas empleadas para poder disminuir el déficit fiscal, ¿no? El objetivo era reinsertar a Bolivia un sistema financiero internacional y era dado a través de programa de estabilización, reformas estructurales, ¿no? ¿no? Y obviamente en el 86 se consiguió obviamente un acuerdo de ajuste estructural con el Fondo Monetario Internacional, con el cual se lograba financiar la inversión pública, ¿no? Podemos decir muy principalmente. En el marco de un modelo de economía de mercado, las inversiones deben realizarse en un ambiente de competencia, de libre comercio, porque estos estimulan aumentos en la productividad de los factores, generan empleo de mejor calidad, implica fomentar aún más la participación del mercado, del sector privado, desarrollar un Estado que trabaje en el mercado, ¿no? Y asimismo, las inversiones privadas que produzcan estos resultados requieran de garantías, obviamente, en términos de credibilidad, de estabilidad microeconómica, sobre todo de los sistemas legales, ¿no? En 1985, la mayor participación del mercado en la asignación de recursos, bueno, ha traído consigo aumentos importantes y rápidos, ¿no? Entonces, esto prácticamente han sido las inversiones públicas también dependientemente, en lo general, no han desarrollado la capacidad tecnológica, ¿no? Y sobre todo también de gestión empresarial, cómo competir en mercados de bienes transables en condiciones de libre comercio. Entonces, en los mercados de no transables, la participación privada se encontraba mayormente denominadas por cooperativas, los cuales en adición tampoco contaban con grandes capitales de riesgo. Por parte existía incertidumbre sobre la estabilidad microeconómica, ¿no? Alcanzada en un estado centralizado, podemos decir, sobre todas las cosas, ¿no? Lo que en realidad también ha llegado pues a una situación que la estabilidad microeconómica alcanzaba con un Estado centralizado, politizado, ¿no? Y cada vez más crítico por la eficiencia y calidad de sus servicios. Además, ya no podía poseer empresas públicas con capacidad para realizar las inversiones requeridas por la economía, ¿no? Entonces, continúa expansión de servicios, infraestructura básica, exploración en el campo de los minerales o hidrocarburos. Ya en el periodo del 93 al 97 se caracteriza por una agresiva profundización
Entonces, un objetivo de política para el desarrollo de los sectores de infraestructura básica, con miras sobre del, no, a diferencia de una privatización clásica. Entonces, aquí, ¿qué es lo que busca? El Estado busca obtener recursos para dirigir, corregir problemas del sector fiscal y asegurarles. Trata fundamentalmente del mediante la asociación entre el Estado e inversores privados, en que el Estado aporta con sus empresas públicas y el inversor nacional aporta, ¿no?, con capital en un monto igual al valor del mercado de la empresa pública, crea, ¿no?, con el doble valor en la que el inversor recibe. Entonces, el restante 50% de las acciones es de los bolivianos. Entonces, se distribuye, ¿no?, ya sea de forma directa o a través del sistema de fondos de pensiones reformado. Entonces, aquí prácticamente podemos hablar conceptual, estratégico, la capitalización, que ha seguido etapas principalmente. Obviamente una conformación de lineamientos, grupos de trabajo de 6 empresas más grandes del Estado: Empresa Nacional de Electricidad, que es ENDE, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, ENFI, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ENTEL, el Aéreo Boliviano, LAB, y la Empresa Metalurgia de BIN, ¿no? De distintas etapas, ¿no? A eso podemos hacer referencia dentro de lo que es esta parte. Y el ámbito de la aplicación de la inversión boliviana, podemos decir que en septiembre de 1990 se promulga la Ley de Inversiones 1182, determinando que la inversión extranjera tenga los mismos derechos, deberes y garantías que se otorgan a los inversionistas nacionales. Entonces define la inversión o las inversiones conjuntas entre inversionistas nacionales y extranjeros, bajo una modalidad de riesgo compartido, ¿no? Y faculta a los inversionistas a someter sus diferencias en tribunales, sobre todo, podemos decir, de conformidad a la Constitución Política del Estado. Normas internacionales que obviamente también establecen las garantías para la inversión extranjera, ¿no? A eso prácticamente hacemos referencia en este aspecto. Entonces, prácticamente podemos hacer referencia que se estimulará y se garantizará la inversión nacional y extranjera para promover el crecimiento de desarrollo económico-social de Bolivia mediante un sistema que rija tanto las inversiones nacionales como extranjeras. En este caso teníamos prácticamente convenios bilaterales que nos decían de esa manera. Se reconoce al inversionista extranjero, a la empresa o sociedad en que éste participe en los derechos, deberes, garantías que las leyes y reglamentos otorguen a los inversionistas nacionales, ¿no? Sin otra limitación que están establecidas también de fortalecer las definiciones políticas respecto a la convertibilidad de la moneda, ¿no? Y el libre ingreso de salidas, bienes, de servicios, de capitales, ¿no? Entonces era prácticamente esta situación que podemos hacer referencia, ¿no? En relación a aquellos fundamentos extranjeros a la inversión extranjera, era que la ley 516, exclusivamente que tiene el Estado dirigir, controlar, regular los sectores estratégicos de la economía del país, en realidad la inversión estatal como la inversión extranjera deben responder a políticas de desarrollo económico social, además del fortalecimiento de la independencia económica del país.
¿no? Y obviamente aquí hablamos sobre todo de una situación de seguridad jurídica para la inversión extranjera. Entonces, a eso podemos hacer referencia en esta. Por otra parte, vamos a, de alguna otra manera, poder ingresar al derecho aduanero y su relación al derecho económico, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar prácticamente a este siguiente tema, el derecho aduanero y su relación al derecho económico. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte podemos hacer referencia prácticamente al derecho aduanero. El concepto por derecho aduanero entendemos sobre todo un conjunto de normas jurídicas dictadas con la finalidad de regular la entrada y salida de mercaderías del ámbito territorial del Estado, ¿no? Podemos decir la razón de ser del derecho aduanero estriba en la imperiosa necesidad que tiene todos los estados de conocer todas las mercaderías que pretenden ingresar o egresar del territorio nacional. En su caso, permitir, condicionar o denegar, ese es prácticamente el derecho aduanero, ¿no? Por eso es que tenemos en nuestras fronteras principalmente o en otros lugares controles de, para verificar qué es lo que está entrando. ¿Son legales o no son legales? ¿No? Cumplen con los requisitos que obviamente las normas y las leyes del Estado boliviano se las otorgan. Esa finalidad implica otras tareas, funciones, misiones, lo que es evitar la entrada de objetos que resulten nocivos para la población, ya sea que afecten la moral, la salud pública, la sanidad animal
y vegetal, ¿no? El medio ambiente, etcétera, o por razones de orden de seguridad pública, ¿no? Entonces, evidentemente, a eso hacemos referencia. Podemos decir también, por otra parte, los principios generales del derecho. Aquí podemos hablar de la Organización Mundial del Comercio. Relativo a las normas, procedimientos por las que rige o se rige la solución de diferencias, ¿no? Se suele mencionar los siguientes principios. Estos principios es la buena fe, bueno, abuso de derecho, ¿no? Podemos decir la equidad, podemos hablar de proporcionalidad y entre otras que en realidad son principios generales del derecho, ¿no? Haciendo referencia a estos aspectos que en realidad es importante. Entonces, vamos a ver los principios, por ejemplo, de la Constitución argentina. Principio de legalidad, que es de los derechos aduaneros. Principio que percibe que todas son nacionales y no hay aduanas provinciales. Esto en la Constitución de Argentina. Principios de igualdad ante la ley. Principio del debido proceso ante los jueces naturales. Principio de uniformidad de los derechos aduaneros en todas las fronteras de la nación. Principio de libertad para comerciar. Principio de la libre navegación de los ríos interiores. Principio que obliga al gobierno a afianzar sus relaciones de comercio con estados extranjeros. Ahora vamos a ver principios aduaneros en nuestro país. Aquí, que es la constitución de nuestro país, podemos hacer sobre todo a la constitución política del 2009, ¿no? Que pueden mencionarse especialmente principio de irretroactividad de las leyes, principio de la legalidad, ¿no? Establecimiento de los tributos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, artículo 158, numeral. En la primera, artículo 123. Protección para la producción boliviana, a las exportaciones con valor agregado. Principios, podemos decir, de preservación, de desarrollo. 200. Principio que establece como competencia privativa del nivel central del Estado el régimen aduanero, artículo 298. Principio de fortalecimiento de la capacidad exportadora boliviana, artículo 318. Principio de igualdad, proporcionalidad, transparencia en la política fiscal, artículo 323, numeral 1. Principio de penalización del contrabando, artículo 325. Estos son
son los principios que percibe que todas las mercaderías que ingresan o egresan del territorio del Estado sean sometidos a su control. Principio que percibe que o el egreso de las mercancías o de las mercaderías al o del Estado por lugares habilitados para realizar operaciones de importación o de exportación, los puertos, aeropuertos, pasos, etc. Principio que percibe que el ingreso o el egreso de las mercaderías al territorio del Estado se realice siguiendo los caminos en las vías autorizadas. Y para ello es que son los que conducen a las aduanas establecidas, ¿no? Y competentes para su despacho. Principio que pone a los transportistas que llevan y traen mercaderías, ¿no? En su tráfico internacional, que tengan a bordo del medio de transporte documentos denominados manifiesto, que se refieren a la carga principalmente, a las provisiones de a bordo, ¿no? A las pertenencias o efectos personales de la tripulación, donde se individualizan todas las mercaderías que transporta. Principio que impone a los transportistas cuando arriban al puerto de destino, declarar las mercaderías que transportan mediante la presentación de los manifiestos, ¿no? Son principios aduaneros. Principio que impone a los importadores y exportadores efectuar una declaración completa, exacta de la mercadería que pretenden importar. Principio de la inalterabilidad, ¿no? Exportadores, el pago previo, derechos de importación, de exportación, ¿no? Que gravaren la importación o la de la declaración efectuada ante la aduana, determina también el régimen aduanero aplicable a las mercaderías. Principio que equipara las penas previstas para el delito de contrabando configurado con el de su tentativa. Principio del despacho en confianza, que exige del importador y del exportador como contrapartida al tiempo de presentar sobre todo la declaración de mercadería, ya que la aduana no puede verificar todas las mercaderías, ¿no? Pues el tráfico moderno para su velocidad y cantidad efectuar un control selectivo. Económico financiero. La relación con el derecho financiero resulta, pero en consonancia con algunas de sus características. En efecto, para el derecho aduanero, obtención de recursos del Tesoro de Nación. Entonces, en este sentido, pero como un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad del Estado, en materia de recursos y gastos, se advierte que tienen ambas ramas. Una vinculación muy directa, ¿no? Principalmente.
El marco jurídico, estamos hablando de la Constitución Política del Estado, artículo 298, numeral 4. Código Tributario, artículo 1 y 2. Y Ley General de Aduanas, artículo 6. Ese es el marco jurídico principalmente, podemos decir, de esta parte del derecho aduanero y derecho financiero. Podemos hablar del comercio ilícito y consecuencias negativas al Estado. El contrabando, en realidad, es el hecho de introducir o extraer del territorio nacional mercancías, eludiendo el pago de los derechos, impuestos, tasas, demás gravámenes, que pudiera corresponderle, ¿no? Ejercicio de la potestad, ¿no? Sobre todo, podemos decir, de la aduana con arreglo a las leyes o reglamentos. Por otra parte, comercializar con mercaderías importadas, nacional, el afecto de manera directa con la evasión, podemos decir, tributaria en la recaudación por concepto de impuestos, aranceles, aduanos. Eso significa que en realidad, si aquellas mercaderías que ingresan por contrabando llevan o conllevan estas consecuencias. Y obviamente, nosotros decíamos que dentro del derecho económico financiero es que se paga prácticamente por aquellos ingresos, que eso va al Tesoro General de la Nación. Pero aquellas personas que hacen ingresar por mercadería absolutamente no pagan y obviamente generan el desmedro de la economía nacional. El daño a la economía nacional es evidente, pero solo es referente al Estado, ya que la importación indiscriminada de productos extranjeros que vulneran el régimen de importaciones afecta a otros sectores, como la industria, el comercio legal interno, ¿no? Entonces, prácticamente estamos haciendo referencia a esta parte también dentro de lo que es el derecho económico financiero, derecho aduanero. Bien, vamos ahora a hacer la explicación correspondiente en relación a lo que en realidad establece nuestra tarea, ¿de acuerdo? Aguárdenme un momentito. Hacer referencia a nuestro trabajo. Muy bien, debo indicarles que ya hemos ido avanzando con nuestras actividades. Sin embargo, debo decirles que dentro de la materia tenemos que en realidad están, ¿no? Entonces, bien, hemos ido realizando distintas actividades dentro de nuestra plataforma.
Vamos a ir a ver. Ya hemos hecho actividades hasta la actividad 6. La actividad 7 es el foro prácticamente que lo debemos realizar, ¿no? En relación a retos y transformación del mercado financiero digital, ¿no? Entonces el estudiante debe realizar el foro del auge de la tecnología, está redefiniendo el panorama financiero y con ellos los desafíos legales, ¿no? Y obviamente, cómo deben bancarias tradicionales a modelos de negocio, ¿no? Cómo situaciones de plataforma, de pago, los préstamos, y obviamente podemos decir si es necesario un marco regulatorio específico prácticamente para adoptar obviamente esta situación, las nuevas formas digitales que se va realizando, ¿no? Entonces, esto en realidad está designada, ¿no? Que debemos realizarlo, esta actividad correspondiente es un foro. Este foro deben, obviamente, responder en la misma plataforma, ¿de acuerdo? Deben responder aquí en la misma plataforma. Deben realizarlo, no en documento PDF o en otra. Anteriormente tenemos evaluación, ¿no? La segunda evaluación, que en realidad está del tema 5 hasta el tema 8. Lo voy a subir prácticamente esos temas el día de hoy y por favor a realizar. Y luego tenemos la actividad de análisis de sentencias constitucionales, ¿no? Entonces, de la misma manera, acá prácticamente es precisamente también trabajar con sus grupos que ustedes están asignados. También en el transcurso del día de hoy se va a subir la designación de las sentencias que ustedes deben analizar, ¿no? En sus grupos. Y obviamente les debo decir que la actividad final es para el próximo sábado, ¿no? Entonces, en ese aspecto, también el trabajo es grupal. Este trabajo obviamente debe ser precisamente, ¿qué les digo por ese lado? Asignado en realidad acá en la plataforma que va a estar con sus grupos, ¿no? Van a ser los debates precisamente que vamos a tener, ¿no? En la próxima clase vamos a pasar el primer periodo clases normales y el segundo periodo lo vamos a dedicar a los debates que vamos a tener, ¿no? Entonces, ¿quién va a ser moderador de esa actividad? Va a ser mi persona y asistir con traje formal, ¿de acuerdo? Varones con traje formal, por favor, no venir con jeans, semiformal, traje formal, ¿no? Completo, ¿no? Entonces, las damas igual deben estar formal. Entonces, para el trabajo final les voy a pedir, ¿no? Entonces, van a estar asignados hasta el día de hoy práctica, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes revisan la plataforma y ahí están los temas que van a estar asignados. Entonces, en ese entendido, tenemos estas actividades realizarlo prácticamente en esta semana. En ese entendido, estaríamos culminando la clase correspondiente del día de hoy y pues desearles éxitos y lo mejor, ¿de acuerdo? Que tengan un buen resto de jornada y que Dios los bendiga. Cuídense mucho, gracias.